Imagina un castillo medieval rodeado de montañas en medio de una Europa donde emperadores y papas se peleaban por el poder. Allí, en el año 1225, nace un niño de familia noble, un niño diferente que desde muy pequeño solo hacía una pregunta, una y otra vez. ¿Qué es Dios? Ese niño se llamaba Tomás de Aquino. Y esta es la historia real del hombre que cambió para siempre la forma en que Occidente piensa sobre la fe y la razón. Bienvenidos, comencemos. En las montañas de Lacio, muy cerca de la antigua ciudad de Aquino, se levanta el castillo Rocaseca. Allí vivía una de las familias más poderosas del sur de Italia, los condes de Aquino. Su padre, Landulfo, era un guerrero experimentado y su madre, Teodora, provenía de una familia noble napolitana con sangre normanda. La familia tenía conexiones muy altas, incluso con el mismísimo emperador Federico II, el Stupor Mundi, el hombre más poderoso de Europa en ese momento. En marzo o abril del 1225, las fechas exactas no están del todo claras, nace el séptimo hijo del matrimonio, Tomás. Desde el primer momento, su madre Teodora tenía grandes planes para él. Quería que fuera abad de Montecassino, el monasterio más prestigioso de la región, y que la familia ganara aún más poder e influencia. Pero el destino tenía otros planes. A los apenas 5 años, Tomás es enviado como oblato a la abadía benedictina de Montecassino. En esa época era normal que las familias nobles enviaran a sus hijos pequeños a los monasterios para que recibieran la mejor educación posible. Allí, entre muros antiguos de casi 1000 años, el pequeño Tomás comienza a estudiar latín, gramática, canto gregoriano y, sobre todo, a hacer preguntas. Los monjes pronto se dieron cuenta de algo muy especial en él. Mientras los otros niños jugaban o memorizaban, Tomás se quedaba en silencio, observando. Y de repente, con su voz infantil, soltaba la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios realmente? Los monjes se miraban entre sí sorprendidos. Ningún niño de 5 o 6 años preguntaba eso con tanta insistencia. Era como si ya desde pequeño llevara dentro una sed enorme por entender al Creador. Montecassino no era solo un monasterio, era un centro de saber en medio de un mundo convulsionado. Europa estaba viviendo el llamado Renacimiento del siglo VII. Las universidades empezaban a nacer, París, Bolonia, Oxford, y algo revolucionario estaba llegando desde el mundo árabe y judío, los libros de Aristóteles traducidos al latín. Ideas nuevas sobre la razón, la naturaleza y el universo comenzaban a circular, y pronto llegarían a las manos de ese niño curioso. Estamos en pleno siglo VIII. Es una época de contrastes, guerras constantes entre el Sacro Imperio Romano Germánico y el Papado, herejías como los cátaros que amenazaban la unidad de la Iglesia y un gran movimiento espiritual en donde nacen las órdenes mendicantes. En 1216, Santo Domingo de Guzmán funda la Orden de los Predicadores, los dominicos, frailes que no vivían en monasterios ricos, sino que salían a las ciudades a predicar, estudiar y enseñar. Tomás crece escuchando hablar de estos nuevos frailes que combinaban oración con inteligencia. Mientras tanto, en las universidades los profesores debatían: ¿puede la razón humana entender las verdades de la fe o son dos mundos separados? Ese era el gran dilema de la época. Pero nuestro niño, que ya tenía 14 años, estaba a punto de entrar en ese torbellino intelectual. En 1239, Montecassino se ve afectado por la guerra entre Federico II y el Papa. La abadía es ocupada por los soldados. Los monjes deciden enviar a los jóvenes estudiantes más prometedores a estudiar a la nueva universidad que Federico II acababa de fundar en Nápoles. Y allí, con 14 o 15 años aproximadamente, Tomás llega a Nápoles. En la Universidad de Nápoles conoce por primera vez a los frailes dominicos. Le impresionan profundamente, son inteligentes, pobres por elección y dedican su vida a estudiar y predicar la verdad. Por primera vez siente que ha encontrado su camino, pero la familia no lo sabe todavía. Teodora y sus hermanos tienen otros planes para él, planes de poder, riqueza y prestigio.
y Tomás está a punto de tomar una decisión que va a cambiarlo todo. Y a los 19 años toma la decisión más radical. Decide entrar en la orden de los predicadores. Y cuando su familia se entera, se desata una tormenta. Lo que sucede después es tan dramático que parece sacado de una película. Secuestro, encierro y una tentación que quedará para siempre en la historia. ¿Quieres saber qué le hicieron a Tomás para intentar que renunciara a su vocación? No te vayas, quédate con nosotros que te lo contaré en los próximos minutos. Si te está gustando este video, dale like ahora, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos misterios. ¿Qué harías si tu propia familia te secuestra, te encierra en un castillo durante más de un año y envía a una mujer a tu habitación para que renuncies a tu vocación? Pues esto fue exactamente lo que le pasó a Tomás de Aquino cuando tenía 19 años. Después de decidir entrar en la orden de los dominicos, su familia no acepta su decisión y reaccionaron de la forma más violenta posible. Esta es una de las historias más impactantes de la Edad Media. Estamos en el año 1244 en Nápoles. Tomás ya tiene 19 años y ha conocido a los frailes dominicos. Le fascina su estilo de vida, estudian profundamente, predican con pasión y viven pobreza voluntaria. Para él, esto no es solo una carrera, es una llamada de Dios. Un día, sin avisar a su familia, Tomás recibe el hábito dominico y decide unirse oficialmente a la orden de los predicadores. Cuando la noticia llega al castillo de Rocaseca, su madre Teodora y sus hermanos enfurecen. Para ellos, un hijo noble convertido en fraile mendicante era una vergüenza y una pérdida enorme de poder y prestigio. Un Aquino no puede andar mendigando por los caminos, pensaban. Deciden actuar y lo hacen con fuerza. Tomás viaja con algunos frailes dominicos hacia París, donde iba a continuar sus estudios. Pero en el camino, un grupo de hombres armados, enviados por sus propios hermanos, lo interceptan. Secuestran a Tomás y lo llevan de regreso al castillo familiar de Rocaseca bajo órdenes de su madre. Allí lo encierran en una torre del castillo. Durante más de un año, algunos dicen casi 2, Tomás permanece prisionero en su propia casa. Sus hermanos, especialmente Reinaldo, lo presionan constantemente. Le ofrecen riquezas, cargos importantes en la iglesia, incluso el puesto de abad de Montecassino que su madre tanto deseaba. Pero Tomás se mantiene firme. No discute con ira, simplemente responde con calma. Quiero ser dominico, esa es mi vocación. Cuanto más lo presionan, más sereno se muestra. La familia, desesperada, decide usar un método mucho más bajo y cruel. Una noche, sus hermanos introducen en la habitación de Tomás a una joven prostituta vestida provocativamente con la intención de seducirlo y hacerlo romper su voto de castidad. Querían que cayera en el pecado para luego poder chantajearlo y obligarlo a abandonar la orden. Tomás, al verla, entiende inmediatamente lo que está pasando. No grita, no huye. En lugar de eso, toma un hierro que estaba en el fuego de la chimenea, lo saca al rojo vivo y trazando una cruz en el aire con él, amenaza a la mujer y la obliga a salir de la habitación inmediatamente. Después de ese momento, Tomás cae de rodillas y ora con lágrimas. En ese instante hace un voto solemne ante Dios, guardar castidad perfecta por el resto de su vida. Según la tradición, 2 ángeles bajaron del cielo y le ciñeron la cintura con un cordón de pureza como signo de su victoria. Desde esa noche, Tomás nunca más tuvo tentaciones carnales. Su pureza se volvió legendaria. Después de más de un año de presión y encierro, la familia finalmente se da por vencida. Algunos dicen que su hermana mayor, Marota, ayudó a Tomás a escapar bajando una cuerda desde la torre. Otros afirman que la propia madre, al ver su firmeza, terminó permitiendo que se fuera. Lo cierto es que Tomás logra salir del castillo y corre hacia sus hermanos dominicos. Poco después, es enviado primero a París y luego a Colonia, donde estudiaría con uno de los hombres más sabios de su tiempo, Alberto Magno. La familia nunca logró doblegarlo. Tomás llega a París como un joven fraile dominico. Allí, sus compañeros lo miran con extrañeza. Es grande, callado, lento para hablar y parece distraído. Empiezan a burlarse de él y le ponen un apodo despectivo, el buey mudo. Pero uno de sus maestros va a hacer una profecía que dejará a todos impactados. ¿Quieres saber qué dijo Alberto Magno sobre este buey mudo? No te vayas porque a continuación lo sabrás. Recuerda darle like a esta historia, suscríbete y activa la campanita. Comenta abajo qué te parece la firmeza de Tomás ante su familia. ¿Habrías resistido tú?
Lo llamaban el buey mudo porque era grande, corpulento, hablaba poco y parecía lento para responder. Sus compañeros de estudio se burlaban de él en los pasillos de la universidad, pero nadie imaginaba que ese joven callado estaba a punto de convertirse en uno de los mayores genios de la historia de la iglesia. Después de escapar del secuestro de su familia, Tomás es enviado primero a París, la capital intelectual de Europa en el siglo VIII, y allí ingresa en el convento dominico de Saint-Jacques y comienza sus estudios de teología. Poco después, sus superiores deciden mandarlo a Colonia, en Alemania, para que estudie bajo la tutela del hombre más sabio del orden en ese momento, Alberto de Colonia, conocido hoy como San Alberto Magno. Alberto Magno era famoso en toda Europa. Lo llamaban el Doctor Universal porque dominaba todas las ciencias conocidas como la filosofía, teología, biología, astronomía, alquimia, prácticamente todo. Tomás llega a Colonia como un joven fraile de unos 20-21 años aproximadamente. Es callado, tímido en las clases y casi nunca levanta la mano. Sus compañeros comienzan a burlarse. Mira al italiano grande y gordo, parece un buey. Es mudo, apenas habla. Y así nace el apodo que lo acompañaría por años, el buey mudo. Tomás no se defendía, simplemente seguía estudiando en silencio. Un día, durante una clase difícil sobre filosofía de Aristóteles, el maestro Alberto Magno hace una pregunta compleja. Nadie se atreve a responder, pero de repente, Tomás, desde su asiento, levanta la voz con una respuesta clara, profunda y sorprendentemente precisa. Los compañeros se quedan en silencio sorprendidos. Alberto Magno lo mira fijamente durante unos segundos y luego pronuncia una frase que pasaría a la historia. Este buey mudo mugirá tan fuerte que su mugido se escuchará en todo el mundo. Esa profecía marcó un antes y un después. Alberto Magno había reconocido el genio que se escondía detrás del silencio. Desde ese momento, toma a Tomás bajo su protección personal y lo forma intensamente. Juntos pasan horas estudiando los textos de Aristóteles que acababan de llegar desde el mundo árabe, traducidos por Averroes, Avicena y otros. Tomás descubre algo revolucionario. La filosofía de Aristóteles no tenía que ser enemiga de la fe cristiana, podía ser su aliada. En esa época había dos bandos fuertes en la iglesia. Unos decían que la razón y la fe eran incompatibles. Otros, más radicales, como los averroístas, decían que la razón podía llegar a conclusiones contrarias a la fe. Tomás, guiado por Alberto Magno, comienza a desarrollar una idea poderosa. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Es decir, la fe no anula la razón, al contrario, la eleva y la completa. Tomás empieza a soñar con algo ambicioso: crear una gran síntesis entre la sabiduría antigua de Aristóteles y la revelación cristiana. Mientras tanto, regresa a París alrededor de 1252 para comenzar su carrera como profesor. Allí empieza a escribir sus primeras obras importantes y a dar clases magistrales. Sus alumnos pronto descubren que detrás de ese hombre callado había una mente prodigiosa, memoria extraordinaria, claridad asombrosa y una capacidad de organización intelectual nunca antes vista. El buey mudo empezaba a mugir y su voz comenzaba a escucharse. No todo fue fácil. Pronto surgen enemigos poderosos, los profesores secularistas, clérigos que no pertenecían a órdenes mendicantes. Envidian el éxito de los dominicos y franciscanos. Atacan duramente a Tomás y a los que usan a Aristóteles. Tomás defiende con calma y firmeza sus posiciones. No busca confrontación, pero tampoco retrocede. Su humildad sigue siendo famosa. Nunca presume de su inteligencia, siempre ora antes de escribir o enseñar. A los 31 años, Tomás ya es maestro en teología y comienza a escribir obras cada vez más grandes. Está a punto de embarcarse en su proyecto más ambicioso, una enorme suma teológica que organice todo el conocimiento cristiano con la ayuda de la razón. Pero mientras escribe incansablemente, su vida da un giro inesperado. En los próximos minutos descubrirás cómo Tomás construye su gran catedral de pensamiento y las famosas 5 vías para demostrar la existencia de Dios. ¿Estás listo para entrar en la mente más brillante del siglo VIII? ¿Qué te está pareciendo la historia del buey mudo? Házmelo saber en los comentarios ahora, suscríbete y activa la campanita.
¿Es posible demostrar que Dios existe solo con la razón y la lógica, sin usar la Biblia? Tomás de Aquino no solo dijo que sí, lo hizo 5 veces. Después de regresar a París como maestro en teología, Tomás se lanza a una tarea gigantesca. Quiere crear una obra que organice todo el saber cristiano de forma clara, ordenada y lógica. No quiere solo repetir lo que ya se había dicho. Quiere responder a las dudas de su tiempo usando tanto la fe como la razón. Así nace su obra más famosa, la Suma Teológica. Es como una enorme catedral construida con palabras. Tiene 3 grandes partes. La primera parte, sobre Dios y la creación. La segunda, sobre el ser humano, el pecado y las virtudes. Y la tercera, sobre Cristo y los sacramentos. Tomás la escribe como un método muy práctico. Primero plantea una pregunta, luego presenta las objeciones, lo que otros piensan en contra, y después da su respuesta. Y finalmente, responde a cada objeción una por una. Es un estilo tan claro que todavía hoy se usa en muchas universidades. Uno de los grandes aportes de Tomás es esta frase que resume todo su pensamiento. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. ¿Qué significa esto? Imagina que la naturaleza humana es como una casa bien construida. La razón es como las luces y las ventanas de esa casa. La gracia, que es la fe, no viene a derrumbar la casa, viene a iluminarla, a embellecerla y a llevarla más allá de lo que la razón sola puede alcanzar. Tomás decía, Dios nos dio la razón para que la usemos. La fe y la ciencia no son enemigas, son aliadas. Esta idea fue revolucionaria en su tiempo y sigue siendo muy importante hoy cuando muchos creen que fe y razón están en guerra. Ahora viene lo más famoso, las 5 vías de Santo Tomás para demostrar la existencia de Dios usando solo la razón. No son pruebas científicas modernas, sino argumentos filosóficos basados en la observación del mundo. Vía 1. El movimiento. Todo lo que se mueve es movido por algo. Si sigues la cadena, tiene que haber un primer motor inmóvil que no es movido por nada. Ese es Dios. Ejemplo. Imagina una fila de fichas de dominó. Alguien tuvo que empujar la primera para que las demás cayeran. Vía 2. La causa eficiente. Todo efecto tiene una causa. No puedes tener una cadena infinita de causas. Tiene que haber una causa primera sin causa. Ese es Dios. Vía 3. La contingencia. Las cosas del mundo pueden existir o no existir. Si todo pudiera no existir, en algún momento nada habría existido. Pero como hay algo, tiene que haber un ser necesario que existe por sí mismo. Ese es Dios. Vía 4. Los grados de perfección. Vemos cosas más o menos buenas, más o menos bellas. Eso solo tiene sentido si existe un máximo de bondad, verdad y belleza. Ese máximo es Dios. Vía 5. La finalidad. Las cosas de la naturaleza actúan con un propósito. Las abejas hacen miel, las plantas crecen hacia el sol. Esto sugiere una inteligencia ordenadora detrás del universo. Ese, claro, es Dios. Tomás no pretendía demostrar a Dios como quien demuestra una fórmula matemática. Quería mostrar que creer en Dios es razonable, que la fe tiene sentido incluso para una mente crítica. Además de la Suma Teológica, escribió la Suma contra Gentiles para explicar la fe a no cristianos y cientos de otros textos, comentarios a Aristóteles, cuestiones disputadas, himnos, etc. Su rutina diaria era impresionante. Oraba varias horas al día, estudiaba y escribía sin parar. Daba clases, predicaba, tenía una memoria prodigiosa. Podía dictar a varios secretarios al mismo tiempo sobre temas diferentes. Pero a pesar de su enorme inteligencia, seguía siendo profundamente humilde. Tomás escribió millones de palabras. Estaba en la cima de su carrera intelectual, pero una mañana de diciembre de 1273, mientras celebraba misa, algo extraordinario le sucedió. Tuvo una experiencia mística tan fuerte que desde ese día casi dejó de escribir. Miró su gran Suma Teológica y dijo una frase que todavía hoy conmueve. Todo lo que he escrito me parece paja comparado con lo que he visto. ¿Qué fue lo que vio Tomás? ¿Y cómo terminó su vida? Eso lo descubrirás en los próximos minutos.
Comenta abajo cuál de las 5 vías te pareció más convincente o tienes alguna duda. Después de escribir millones de palabras, después de construir una de las obras intelectuales más grandes de la historia, Santo Tomás de Aquino miró todo lo que había hecho y dijo: todo lo que he escrito me parece paja. ¿Qué pudo haber visto para que el mayor genio teológico de la Edad Media despreciara su propia obra maestra? Te lo cuento a continuación. Estamos en diciembre de 1273 en Nápoles. Tomás tiene 48 años y está en la cima de su carrera. Ha escrito la mayor parte de la Suma Teológica, pero una mañana, mientras celebra la misa, tiene una experiencia mística tan intensa que cambia su vida para siempre. Desde ese momento, Tomás casi deja de escribir. Cuando sus secretarios le piden que continúe con la Suma, él responde con una frase que ha quedado grabada en la historia: todo lo que he escrito me parece paja comparado con lo que he visto. ¿Qué vio Tomás? Nunca lo explicó con detalles. Solo dijo que lo que había contemplado era tan grande, tan hermoso y tan real que todo su trabajo intelectual le parecía como paja, como algo insignificante al lado de esa realidad divina. Muchos creen que fue una visión mística de Dios, similar a las que tuvieron otros grandes santos. Lo cierto es que después de esa experiencia, Tomás ya no sentía el mismo impulso por escribir. Su corazón había sido tocado de una forma que la razón sola no podía explicar. En 1274, el Papa Gregorio X lo llama a participar en el Segundo Concilio de Lyon, un evento muy importante para la unidad de la Iglesia. Tomás, aunque ya no se sentía con fuerzas, acepta el viaje. En el camino se detiene en la abadía cisterciense de Fossanova, al sur de Roma. Allí cae gravemente enfermo. El 7 de marzo de 1274, a la edad de 48 o 49 años, Santo Tomás de Aquino muere. Sus últimas palabras fueron un acto de humildad y fe. Recibo de ti, Señor, el sacramento de tu cuerpo y sangre que he recibido indignamente, que no sea para mi juicio y condenación, sino para mi salvación. Murió rodeado de los hermanos dominicos en un ambiente de profunda paz. Solo 49 años después de su muerte, en 1323, el Papa Juan XXII lo canoniza como santo. En 1567, el Papa Pío V le otorga el título oficial de doctor de la Iglesia, llamándolo doctor angélico, el doctor angelical, por la pureza y la claridad de su pensamiento. Su influencia no se detuvo allí. En 1879, el Papa León VIII publica la encíclica Aeterni Patris, que impulsa el estudio del tomismo en todo el mundo. A lo largo de los siglos, su pensamiento ha moldeado la filosofía, la teología, el derecho natural y la ética occidental. Incluso hoy, filósofos, científicos y teólogos siguen estudiando a Santo Tomás cuando quieren dialogar seriamente entre fe y razón. ¿Qué nos deja Santo Tomás 750 años después? Fe y razón pueden caminar juntas. No tienes que elegir entre ser inteligente o ser creyente. La verdad es una. Tanto la verdad que descubrimos con la razón como la que recibimos por revelación vienen del mismo Dios. La humildad intelectual. Tomás fue el hombre más inteligente de su tiempo y sin embargo terminó diciendo que todo su trabajo era paja delante de Dios. La importancia de buscar a Dios con todo el ser, con la mente y con el corazón. Su famosa frase, la gracia perfecciona la naturaleza, sigue siendo una de las ideas más poderosas para nuestro tiempo, donde muchos ven la ciencia y la fe como enigmas. Tomás de Aquino nos enseña que la inteligencia más brillante se pone al servicio de la verdad y del amor a Dios. Nos recuerda que no hay que tener miedo de pensar profundamente, de hacer preguntas difíciles, porque la razón bien usada nos acerca a Dios, no nos aleja. ¿Y tú, qué te llevas de esta historia? ¿Fue la firmeza ante su familia, la profecía del buey mudo, las 5 vías o esta frase final? Todo es paja. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál anécdota o enseñanza de Santo Tomás de Aquino te impactó más? Si te gustó este mini documental, por favor, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita. Comparte este episodio con alguien que creas que le puede interesar. ¿Quieres más videos de santos, filósofos o grandes figuras bíblicas de la historia? Déjamelo también en los comentarios y haré la siguiente historia según lo que más pidan. Gracias por acompañarme en esta aventura a través de la vida de Santo Tomás de Aquino. Que su ejemplo nos inspire a buscar la verdad con humildad y valentía. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.